Asambleísta Karen Vélez. Muchas gracias, señor presidente, señoras, señoritas, señores asambleístas. Un afectuoso saludo al pueblo cristiano, especialmente al de mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas, a la cual represento con mucho cariño. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Proverbios 19:21. Cuando Carlos Marx dijo hace muchísimos años que la religión es el opio del pueblo, no estaba muy alejado de la realidad, porque es la religión, los dogmas que nos esclavizan a hacer tal o cual cosa para supuestamente alcanzar los favores del Señor. Pero el cristiano, el ser un cristiano, esa forma de vida es muy alejada a la religión. Es vivir y sentir como Cristo, cada día ser iguales a Él, ser más justos y honestos con aquellos que lo necesitan, ser transparentes en todo nuestro accionar. En esta sala se debate en este proyecto de ley la libertad e igualdad de religión. Algunos opinaremos a favor, otros opinaremos en contra, pero tengan por seguro que lo que quedará plasmado será la voluntad del Señor. Tal como dice su palabra, ni una hoja del árbol se cae si no es su voluntad. Motivada por ello, y en uso de las atribuciones que me corresponden, de acuerdo al artículo 120, numeral 6, Constitución Política del Ecuador, y en base al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento ante ustedes mis observaciones al primer debate de ley orgánica al proyecto de libertad e igualdad religiosa presentada por usted, compañero Marco Murillo, y espero sean recibidos por usted, asambleísta Lourdes Iván, presidenta de la comisión. Primero, el artículo 2 del proyecto habla de las demás formas de organización religiosa lícita, lo que puede generar a futuro diversas organizaciones con títulos religiosas que podrían aprovecharse las bondadosas de esta ley por este beneficio, por lo cual mi propuesta es que se elimine y quede de esta manera. Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación general para todas las personas en el territorio nacional y las entidades religiosas registradas en el país. Son sujetos de derechos de libertad e igualdad religiosa todas las personas, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, los pueblos afroecuatorianos, Montubio y las entidades religiosas. Número 2. El numeral 4 del artículo 5 tiene como objetivo de esta ley el promover y proteger la diversidad religiosa mediante la inclusión, valoración, afirmación y el diálogo entre ellas, lo cual en la práctica es imposible, porque si estamos hablando de libertad de religión no podemos inmiscuirlas a todas ellas juntos, por lo cual a mi propuesta debería eliminarse el numeral 4 del artículo 5. Número 3. En el artículo 6 de los principios y fines considero que la definición de equidad es desacertada, pues no podemos decir que equidad es la provisión de algo. Equidad es un trato igualitario. Por lo tanto, bajo mi concepto debería ser equidad. Es el trato igualitario y justo por parte del Estado para toda persona o entidad religiosa, sin considerar su creencia o práctica religiosa. No existirá ninguna religión oficial para el Estado. Ojo. El número 4. El literal D del artículo 12 del proyecto permite que en el país se formen instituciones religiosas dependientes de otras en el extranjero, lo que de cierta forma atentaría contra la soberanía del Estado, por lo que propongo que se debería establecer una propia organización interna y jerárquica para elegir y nombrar a las autoridades eclesiastales. Quinto, el literal F del artículo 12 propone que las instituciones religiosas funden, mantengan y dirijan sus propios sistemas de educación, mas no consta en la normativa que deberán estar sujetos al Ministerio de Educación. Por lo tanto, propongo como literal F, fundar, mantener y dirigir sus propios sistemas de educación, capacitación y formación religiosa en los que se imparte educación formal y no formal, escolarizada o no, en sus diferentes niveles y modalidades, de acuerdo a su creencia y normativa interna, los mismos que deberán inscribirse y obtener la respectiva autorización de funcionamiento en el Ministerio de Educación. Sexto, el literal I del artículo 12 está repetido, por lo que propongo se elimine, puesto que es redundante. Numeral 7. Las instituciones bancarias han creado una política atentatoria y discriminatoria a los derechos constitucionales de igualdad formal constante en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución. Pues cuando una institución religiosa aspira a remodelar su templo, acude a un banco mutualista, pero no es sujeto de crédito. Por lo que esta ley de libertad e igualdad religiosa debe normar la igualdad formal de las entidades religiosas de todo derecho, incluido el de endeudamiento. Por lo tanto, mi propuesta es ser sujetos de crédito en cualquier institución bancaria existente en el país, para lo cual deberá demostrar capacidad de pago de acuerdo a su contabilidad.
Ninguna institución financiera acreditada en el Ecuador podrá negar un crédito a una institución religiosa por ningún concepto. 8. En el artículo 13 en el proyecto habla de exoneración tributaria de carácter nacional y local, lo cual no debería aclararse, se trata de impuestos municipales. Las religiones, los templos están hechos en cada sitial, por lo tanto debería el municipio promover una ordenanza. Artículo 13, esta es mi propuesta, que el Estado conceda a las entidades religiosas exenciones de impuestos y contribuciones de carácter nacional y municipales previstas en la ley y reglamentos en condiciones de igualdad para todas las entidades religiosas. El literal C del artículo 17, en el tiempo del verbo aplicar se halla mal redactado, no está muy bien conjugado. También, asambleísta, por favor, se revise un poco la ley porque se encuentran muchas fallas, no de fondo, sino de forma en cuanto a la sintaxis y a los errores ortográficos. Numeral 10. En el artículo 22, que habla de los requisitos para la obtención de personería jurídica por parte de las instituciones religiosas, considero que se han colocado en el numeral 2 cantidades al azar sin haber hecho un estudio de campo antes. No podemos hablar de cantidades si no existe un estudio social previamente efectuado por el legislativo, por lo que propongo la eliminación del numeral 2 del artículo 22. 11. En el numeral 4 del artículo 22 establece los requisitos que deben acompañarse para obtener la personalidad jurídica, los mismos que están alejados de la realidad social y religiosa. Específicamente me refiero a literales I, J y K, pues no podemos tratar a los fieles de una congregación religiosa como miembros de socios o una cooperativa. Por ejemplo, ¿cómo se piensa liquidar una iglesia? ¿O cuál es el castigo que le vamos a dar a un miembro si no asistió un domingo a la congregación? Le vamos a decir, usted tiene 2 salarios mínimos vitales, no, por lo tanto está castigado. No. Entonces, para mi propuesta, debería eliminarse el artículo 22, los literales I, J y K por ser improcedentes. 12. El numeral 5 del artículo 22 contiene una redacción igual al constante en el artículo 17, propongo su eliminación por redundante. 13. Las instituciones religiosas no tienen una clasificación como lo tienen las asociaciones o cooperativas. Una congregación religiosa es eso, una congregación religiosa. No es nacional, regional o local. Los templos se construyen para el desarrollo espiritual de sus fieles, no con objetivos económicos, por lo que esa normativa es improcedente y debería eliminarse de este proyecto. La redacción del artículo 24 contiene faltas ortográficas que también decía deberían ser corregidas. Artículo 26. Le faculta la representación legal de una entidad religiosa a un ciudadano naturalizado con residencia en el territorio nacional, pero no especifica el tiempo de residencia, lo que es importante señalar para impedir que ciudadanos extranjeros ingresen al país con el único objetivo de ser representantes legales de instituciones religiosas, fomentando con ello la colonización, por lo que propongo se establezca un tiempo prudencial de residencia en el país. Esta es la propuesta, artículo 26. La representación legal, judicial y extrajudicial de una entidad religiosa aprobada por la entidad encargada de cultos debe ser ejercida por un ciudadano ecuatoriano de nacimiento o por naturalización con residencia en el territorio nacional por lo menos de 5 años. El artículo 27 presenta fallas ortográficas de igual manera. Artículo 30. Declara los bienes de las entidades religiosas como si fueran bienes nacionales o municipales, calidad que no la tienen de bienes privados, por lo que este artículo debe eliminarse por improcedente. Artículo 31. Hace constar erróneamente como que quien debe dar el consentimiento para el uso de los bienes de la entidad religiosa, cuando la realidad es que aquellos bienes le pertenecen a sus miembros. La congregación, los bienes y todo lo que se encuentra dentro de un templo no le pertenece al pastor de este templo, le pertenece a sus feligreses. Por lo tanto, propongo, artículo 31, los bienes muebles o inmuebles dedicados al culto religioso de una entidad religiosa no pueden ser destruidos, demolidos o destinados a otro fin sin previo consentimiento de sus miembros, salvo en aquellos casos que signifiquen una amenaza a la seguridad o salud pública. Artículo 33. Que habla de sus autoridades, guías o ministros de cultos, contiene la redacción del artículo 34. Debe ser redactado así. Artículo 33. Las autoridades, guías o ministros de cultos son aquellas personas que se encuentran en ejercicio pleno de las funciones propias del culto religioso. En el artículo 36 se hace constar erróneamente deberes para los ministros de cultos que no proceden en la praxis y presuponen que todas las instituciones... gracias, señor presidente. Yo culmino. No pueden ser de otras internacionales cuando en realidad no es así. Propongo la eliminación del artículo de los literales A y B del artículo 36. El título cuarto del proyecto habla de un Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, un organismo que no puede ser creado, porque estas funciones ya las ejerce el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Este capítulo es precedente. Propongo su eliminación.
Las disposiciones generales segunda y tercera deben eliminarse de igual manera, pues están contenidas en el título cuarto. Elimínense las disposiciones generales segunda y tercera del proyecto y agréguese una. A partir de la publicación de la presente ley, los GATS municipales deberán adecuar sus ordenanzas a la presente ley, específicamente la relacionada a impuestos, tasas y contribuciones, en la que deberá constar la exoneración de impuestos municipales a las entidades religiosas inscritas en el Registro Público de Entidades Religiosas, para lo que deberá solicitar previo a la exoneración tributaria copia debidamente autenticada de la inscripción en el Registro Público de Entidades. Agradezco la palabra, señor presidente, y solicito de igual manera, repito, a la presidenta de la Mashi Lourdes, estaba averiguando la palabra, a la presidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos que por favor escuche nuestras, Guarmi Mashi, por favor, que escuche nuestras consideraciones y que por favor sean tomadas en cuenta y que no sea tomado a la ligera, porque este reglamento guiará a los templos que rigen en nuestro Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta.